Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. La Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho y Humanidades, Escuela Profesional de Derecho, Campus Chiclayo, en esta oportunidad tiene a bien el segundo viernes jurídico, construir democracia, un desafío latinoamericano. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Gabriel Alberto Colles Herrera. Naturalmente, dentro de nuestro conjunto de actividades académicas, siempre preocupando en la constante preparación para que nuestros estudiantes estén en vanguardia. Damos también la bienvenida a nuestra coordinadora de escuela, la doctora Diana Anacleto Silva, quien por interno en esta oportunidad me señalan que, bueno, este tipo de situaciones pasa cuando estamos en vivo, hay problemas de conectividad, ¿sí? Siendo así,
Estamos siempre, cada uno de nosotros, gustosos de tener la participación masiva por parte de nuestros estudiantes, colegas, docentes. Doctor Gabriel Alberto Goyes, bienvenido. Está en casa. ¿Cómo está usted? ¿Estamos sin audio, doctor? Estimada Luz Aurora, muchas gracias. Gracias por su bienvenida y un saludo especial a toda la comunidad universitaria de la Universidad César Vallejo. Iniciamos este viernes jurídico buscando generar este diálogo de reflexión y de interacción en la construcción de mejores sociedades para América Latina. Muchísimas gracias, doctor. Si me permite usted unos minutos para poder dar lectura a su hoja de vida. ¿Sí? Muchas gracias, Luz Aurora. Muy gentil. A usted, doctor. El doctor Gabriel Alberto Goyes Herrera tiene una experiencia académica. El abogado Gabriel Goyes Herrera es profesor del programa de Derecho de la Universidad Mariana de Colombia para estudiantes de pregrado, posgrado y educación continua. Su trabajo académico e investigativo se centra en el conocimiento de la gestión pública desde el ordenamiento territorial y la reflexión sobre las nuevas tendencias de administración pública desde un enfoque internacional y de derecho comparado. Su experiencia laboral y consultorías. Como consultor en el desarrollo de estrategias para la gestión jurídica y el manejo del conflicto. Universidad Mariana de Colombia tiene el acompañamiento a la gestión jurídica de rectoría. De la misma casa de estudios fue adjunto de docencia, programas de derecho, contaduría pública, administración de negocios y mercadeo. Investigador en gestión pública y ordenamiento territorial. Su formación académica tiene estudios de pregrado, los realizó en la Universidad Mariana, donde obtuvo el título de abogado, con mención de honor por su trabajo de grado. A su vez, obtuvo el título de magíster en Derecho de la Universidad Mariana, con mención de honor por su trabajo de grado, con estudios ejecutivos en mediación y resolución de conflictos en la Questrom School of Business, de Boston University, como también en negociación del Harvard Law School. Damos una cordial bienvenida a su casa, doctor Gabriel Alberto Goyes Herrera. Muchas gracias, estimada Luz Aurora, una vez más, y nos preparamos entonces para esta gran sesión. Antes de iniciar esta pandemia, nuestras realidades siempre se evocaban buscando conectar el mundo a través de la movilidad docente por medio de interacciones físicas. Hoy esta interacción será virtual, pero desde el primer momento que he llegado a esta casa de estudios he sentido el cariño, la admiración y el aprecio de todo el pueblo peruano, más aún en esta casa de estudios que exalta y eleva el nombre de César Vallejo, ese gran poeta latinoamericano que nos invitó a pensar realidades, esas realidades que en este viernes jurídico van a invitar a plantear los desafíos de la democracia en América Latina. Voy en estos momentos a iniciar mi presentación. Y lo primero que habría que plantearnos es el escenario en el que se construye la democracia latinoamericana. Pero para entender el movimiento de la democracia latinoamericana es necesario observar el mundo, porque si hay algo que esta crisis nos ha enseñado es que estábamos íntimamente conectados. La democracia, como una gran construcción sistemática, comenzó a permear muchas realidades en la vida de los estados. Podríamos decir entonces que gran parte de esos desarrollos que la democracia fue experimentando buscaron siempre plantear y cambiar realidades de fantasmas que tal vez afectaban la dignidad de la persona. Pero también la democracia comenzó a desarrollarse en torno a una concepción
que desde una visión académica podría ser desencadenante de varias de sus crisis. Y me refiero puntualmente a haber concebido la democracia solamente como un sistema electoral. Si miramos la democracia como un sistema electoral, creo que entramos en una reducción del sistema en sí mismo. Y es ahí donde debemos plantear las problemáticas de haber llegado a esa concepción que para nada es errónea, pero su restricción es hoy una gran limitante de lo que la democracia significa. Citando un poco al gran Nobel escritor colombiano Gabriel García Márquez, en una de sus frases cuando recibía el Nobel de Literatura, expresó que en América Latina hay un nudo de nuestras realidades. Y ese nudo de las realidades latinoamericanas siempre está relacionado en la incapacidad que hoy tiene el sistema de poder acoplar y construir elementos de vinculación con el ciudadano. Si miramos nuestra historia latinoamericana en las conquistas de la democracia como un sistema electoral, todas han sido fracasadas. Pensemos en los intentos de construcción de repúblicas legitimadas en la vida del ciudadano, que desde el Río Bravo hasta la Patagonia tienen muchos ejemplos. Solo por citar aquellos experimentos fracasados de constituciones republicanas en Colombia y aquellas también que se generaron en finales del siglo XIX y del XX en países centroamericanos, en la búsqueda constante de legitimar el Estado. Pero siempre la democracia jugaba como el discurso para legitimar todo cambio constitucional. Quiero citarles un gran ejemplo desde la visión colombiana, y fue la transición de la Constitución de 1863 a la Constitución de 1886. Colombia había definido un esquema de Estado federal con una serie de garantías que permitían que el ciudadano desarrollara derechos fundamentales en torno a sus libertades civiles, políticas, pero que por una inadecuada relación de elementos democráticos fracasa buscando transitar a una constitución que tal vez hoy puede ser el origen de muchos de los problemas democráticos en Colombia, como fue la Constitución centralista de 1886, que buscó, a diferencia de la anterior, concentrar poderes, concentrar y homogenizar comportamientos. Y la democracia seguía planteándose como un sistema electoral. Si miramos la relación de elementos un poco más globales sobre la inadecuada concepción democrática, podemos también citar todos los eventos que desde el 2006 han marcado un derrotero en el mundo. El regreso de un fantasma que tal vez creíamos ya había cumplido su ciclo. Me refiero puntualmente al populismo. Ese populismo que llegó buscando plantear discursos de reforma, de cambio, buscando aquello que la profesora Adela Cortina en su texto Ética y Democracia señalaba: mecanismos emotivistas que instrumentalizaban a la persona en torno a sus emociones en procura de esos cambios, de aquellos fracasos que las constituciones y los estados
habían experimentado hasta el año 2016 y que eran justificantes para replantear nuevos discursos, no solo del retorno al nacionalismo, sino también de una clara tendencia y una agresiva tendencia al miedo y al odio. El Brexit y también una serie de fenómenos que se presentaron en América Latina para deslegitimar el fin del último conflicto armado del hemisferio occidental, que era el conflicto interno colombiano, llevaron una vez más a confundir al ciudadano en torno a la democracia. Pero hay que sumarle ahora un último elemento que justifica esa inadecuada concepción democrática, y es la corrupción. Esa corrupción que hoy es el punto clave de desconfianza entre el ciudadano y la institucionalidad, y que en muchos países latinoamericanos tienen grandes relaciones. Los casos de Odebrecht, combatidos por cada uno de los estados, pero en muy pocos sancionados y condenados, son muestra de que la democracia perdió su oportunidad. Pero ¿cómo restaurar un nuevo concepto de democracia? ¿Cómo volver a potencializar ese sistema que desde la misma visión de Aristóteles y otros tantos pensadores en la antigüedad pudo haber sido determinante para construir sociedades plurales? Para eso, quisiera presentar mi primera relación sobre el nuevo concepto de democracia, que debo extraerlo de un discurso que para nada puede ser limitante y descontextualizado a nuestra actual realidad. Más bien, es pertinente a lo que necesita actualmente nuestra ciudadanía. Y es aquel que pronuncia Abraham Lincoln, el presidente norteamericano, después de haberse presentado una de las batallas más difíciles de la Guerra de Secesión norteamericana en los campos de Gettysburg. Estados Unidos vivía un momento de completa polarización y de extrema polarización en torno a un gran problema, el concepto de dignidad. ¿Hasta dónde los ciudadanos de color podían hoy ser tratados como ciudadanos? ¿Hasta dónde? Y los había fraccionado tanto que los llevó a dividirse y llegar a una guerra sin precedentes. En ese discurso, Abraham Lincoln, aparte de exaltar la vida de aquellos que fallecieron en los campos de batalla, exaltaba también las virtudes de un sistema que él resumió en tres grandes expresiones: el gobierno del pueblo, el gobierno por el pueblo y el gobierno para el pueblo. Ustedes me dirán, parecería ser un juego de palabras y de conceptos, pero si queremos profundizar en ese concepto que desde una visión académica podría ser el más cercano a nuestras realidades, podríamos ver que en cada una de estas expresiones hay un contenido esencial. Miremos el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo es el gobierno a través del cual se construye un escenario de vinculación y de resignificación de la persona. Es decir, la concepción de que la democracia es el único sistema capaz de consolidar acciones para resignificar la dignidad de una persona, sin distinguirla por su sexo, raza, origen. Evitar el discurso macabro
de la lucha de clases y construir ese gran consenso de inclusión y pluralidad con todos. El gobierno del pueblo, entonces, es un gobierno que no excluye, es un gobierno que vincula y permite generar espacios valiosos de interacción con todos. No habrá ciudadanos de primera y de segunda, todos en una misma dimensión de dignidad humana. El gobierno por el pueblo, mientras tanto, podría relacionarse en su contenido esencial cuando el ciudadano determina cuál debe ser la forma y método de su gobierno. Y solamente la democracia es el único sistema con esa capacidad de permitirnos decidir la forma y método de un gobierno. Cuando el ciudadano, de forma directa o a través de sus representantes, construye ese escenario, comenzamos a construir legitimidad. Y la tercera expresión, el gobierno para el pueblo. Una expresión que podría encajar más en la utopía de Santo Tomás Moro, pero que en últimas nos evoca la capacidad de que aquellos que hoy nos representan, de que aquellos que hemos delegado y transferido esa capacidad de liderar la comunidad, construyan un buen vivir para todos. Si miramos estas tres relaciones, es un concepto para nada obsoleto. Antes, es un concepto tentador. Es un concepto que retrata y dimensiona una democracia mucho más vigorosa, lejana, de muchos de los problemas que tal vez su inadecuada concepción nos invitó a presentar. Sin embargo, en cada una de estas tres expresiones también hay problemas. Vemos hoy cómo la crisis migratoria en el mundo, exaltada por muchos presidentes latinoamericanos y por otros censurada y condenada, es una muestra de que no todos participan de un sistema democrático. Las crisis, producto de la inadecuada concepción de fenómenos importantes como la vida, la dignidad de la mujer, el respeto a las expresiones diversas, a los pensamientos diversos, es una muestra de que el gobierno del pueblo aún es un reto. Que el gobierno por el pueblo no ha alcanzado su concepción real, de que el ciudadano puede elegir la forma y método de su gobierno, más aún cuando gran parte de nuestras realidades latinoamericanas siempre han estado evocadas al miedo, y que en los cambios trascendentales que desde la década de los 90 países como el Perú, Colombia, Brasil, Ecuador iniciaron en su construcción, y el ejemplo exitoso de Chile en su transición de la dictadura a un escenario democrático, son alicientes para avanzar, pero aún no son realidades consolidadas. Miramos todavía que el ciudadano, de una forma no reflexiva, más bien emocional, hoy se lo evoca para cambiar y desestructurar sistemas, dejando muchas veces al lado su propia identidad y sus propias necesidades. Y como también ese gobierno para el pueblo es un reto inmenso en torno a una realidad, y esa realidad es que ese buen vivir del cual nos hablaba Aristóteles y al cual debería evocar toda acción de la política, pero no la política en ese sentido desgastado de nuestras actuales concepciones,
sino la política de aquella que revalora la dimensión de todo ser humano y de la comunidad y que construye esos esquemas de vida digna, se reduce hoy a un sobrevivir de unos sobre otros. Llegamos entonces a aquello que hace algún momento citaba en palabras de Gabo, el nudo de nuestras realidades. Ese nuevo concepto de democracia es una nueva visión que nos permite de Gettysburg al Valle Sagrado de nuestros padres, los incas, reformar y resignificar ese tejido democrático. Pero ¿cuáles son los fantasmas que hoy podrían estar afectando esa adecuada relación de estas expresiones y sus contenidos esenciales? Esos fantasmas pueden justificarse desde dos expresiones: el miedo y el llanto, que encuentran su mejor relación gráfica en estas dos grandes obras de ese gran ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín, que nos presenta el miedo y nos presenta también el llanto. Pero ese llanto y ese miedo desde tres fantasmas que hoy socavan el espíritu de la democracia en su concepto más puro. El primero, relacionado con las tiranías comunistas. Y aquí deseo hacer una salvedad. No quiero relacionar o atacar una visión desarrollada científica y sociológicamente sobre el comunismo, sino más bien las degeneraciones que el comunismo ha presentado por medio de sus extremos. Y es que si hay algo que debemos de tener, es la capacidad que tienen hoy los estados fundamentalistas de limitar la dignidad humana y someterla en una lucha constante de clases. Ese materialismo dialéctico ha hecho mucho daño a América Latina y nos ha sumergido en una constante relación de afectación entre quienes deben tener más, deben tener menos, de aquellos que exigen más, que exigen menos. Y esa gran confrontación de lucha de clases nos confunde, fortaleciendo estados autoritarios con capacidad de limitar la dignidad de las personas. Si uno quiere ver el contexto de los fracasos extremos del comunismo, solo valdría citar todos los desarrollos que Europa vivió en la consolidación del comunismo desde la visión soviética. Un fracaso en su relación. Pero ¿por qué Europa tuvo que llegar a esa relación de fracasos? ¿Y por qué experimentar los extremos del comunismo? Porque siempre Europa, o esos países europeos que hasta hace algún tiempo fueron comunistas o se declaraban comunistas, siempre fueron países polarizados. Polarizados en torno a esa lucha de clases desde un contexto material, desde un contexto eminentemente económico, donde muchas veces el Estado llegó no con la capacidad de dignificar, sino de intervenir y corregir, al punto que toda idea contraria al planteamiento del Estado tenía que ser eliminada. El problema de América Latina no es ajeno. Este fantasma
aún no ha tocado en nuestras actuales realidades del siglo XXI tan fuertemente, pero sí ha dejado profundas heridas en aquellos países que en una inadecuada comprensión de su dimensión de Estado hoy afectan y laceran la dignidad de sus propios ciudadanos. El segundo fantasma es el totalitarismo, que es ese culto recíproco al honor nacional. Un honor nacional que se confunde, un honor nacional que se pierde en la dimensión de un mundo conectado, que comparte y es solidario. Ese totalitarismo que asume la preocupación del control del poder, de la búsqueda constante de dominación, pero que a diferencia de las tiranías comunistas que proliferaban sus acciones en torno a los discursos de lucha de clases, en el totalitarismo la justificación se da en torno a los discursos de la supremacía de unos sobre otros, por lo general desde la raza y desde la concepción ideológica. América Latina debe desterrar el fantasma del totalitarismo, porque si hay algo que nos caracteriza es que hemos sido un conjunto de países formados en la diversidad y en el multiculturalismo. Somos comunidades mestizas y es ahí donde debemos encontrar nuestra riqueza, una riqueza que a diferencia de otros países hoy es tormentosa en la concepción de razas. En nuestra concepción latinoamericana debería ser solidaria. Hoy la gran tarea de los países latinoamericanos es romper esos miedos donde los espurios sentimientos de honor nacional pueden estar afectando la relación de muchas familias y comunidades que comparten culturas, que comparten realidades e identidades diferentes. América Latina ha sido un signo siempre visible de cooperación y es un espíritu que los liderazgos desde todos los estados están llamados a consolidar. El fantasma del totalitarismo todavía merodea y hoy se imprime en discursos de miedo y odio. Pero aún falta uno, las teocracias. Y esas teocracias son las ideas fundamentalistas desde concepciones religiosas que van en contra de la dignidad de un ser humano. Llevar al extremo una religión y que en el nombre falso de Dios poder justificar acciones contra la persona. Dios es dignidad, no es contradicción a la dignidad. Teocracias que en países del Medio Oriente y en países de extremas visiones religiosas ha hecho mucho daño y ha fragmentado las sociedades. América Latina tomó una respuesta muy sabia: dar prelación a una adecuada separación entre el Estado y la fe de sus ciudadanos, sin que eso signifique suprimir esa relación espiritual del ciudadano, sino más bien potencializarla con una libertad religiosa que propicie el diálogo ecuménico entre las diferentes formas de fe, pero también de expresión, porque si hay algo que las teocracias demuestran, siempre son formas de represión. Miremos el caso de Afganistán, no lejano a nuestros días, cercano a nuestra actual realidad, donde la teocracia es un fantasma que sigue incidiendo en la vida de los estados, pero con un gran eslabón: afectar la dignidad de las personas. Tres fantasmas
que debemos tenerlos muy presentes, porque son el nombre de nuestros miedos. Y es ahí donde América Latina debe comenzar a conjurar e identificar estos peligros que no solo afectan nuestra relación de seres humanos, sino también la institucionalidad. ¿Cuáles son los desafíos de la democracia latinoamericana? Hemos visto cómo se puede resignificar el concepto de democracia. Hemos visto cuáles son los grandes miedos y fantasmas de la democracia y cómo afectan las dinámicas de ese concepto. Pero miremos ahora cuáles son los desafíos de la democracia latinoamericana. Y para eso debo decir que todas las sociedades humanas siempre han buscado construirse desde la esperanza. La esperanza ha estado presente en la vida del ser humano, siempre buscando construir sociedades felices, sociedades que garanticen ese buen vivir, propósito del nuevo concepto de democracia. Pero la democracia latinoamericana tiene unos desafíos grandes. Y el primero es el cambio del modelo de representación. América Latina hoy presenta uno de los índices de mayor desconfianza institucional hacia todas las organizaciones donde se delegan representantes, iniciando desde el poder legislativo hasta el poder ejecutivo. Pero ¿por qué el modelo de representación falló? Porque desde la concepción más clásica de Estado liberal, que evocaba que había que garantizar una autonomía de la libertad de la persona y también la capacidad de delegar responsabilidades en representantes para que se desarrollen esas libertades, tal vez ese panorama conceptual nos obligó a mirar un modelo de representación fracasado, que hoy, más que una situación de reafirmación de la democracia, nos produce una plena y constante apatía. Miramos cómo hoy incide más el peso de una red social que la decisión de un cuerpo colegiado de representantes. El cambio del modelo de representación debe entonces entrar a reevaluar si en verdad los partidos políticos son hoy el mejor escenario de representación ciudadana. Miramos una constante apatía de la generación millennials, la generación centennials, hacia esos partidos políticos que son más expresiones de fantasmas democráticos que de elementos legitimadores de democracia. Por eso, desde una visión mucho más objetiva, ese cambio del modelo de representación debe procurar la construcción de solidaridad social orgánica. Es decir, que el ciudadano que representa los intereses de una comunidad o de un grupo de personas no se elija por un partido político, sino por una identidad. Y es ahí donde el corporativismo puede jugar un papel central en las dinámicas de ese cambio del modelo de representación. Vemos inclusive cómo todo el aparato productivo que hoy acompaña las dinámicas económicas de nuestros pueblos requiere esquemas de representación que permitan y garanticen un Estado mucho más eficiente y mucho más legitimador. Y es ahí donde el empresario también requiere espacios de representación, como también los pueblos prehispánicos, como también
la concepción de ideologías en torno al género, espacios de representación que eviten la proliferación de esos escenarios de lentitud y lenidad estatal. El segundo desafío son las economías fraternas, un fantasma terrible que mirábamos hace un momento era el de las tiranías comunistas bajo su idea de la lucha constante de clases. No podemos negar que el trabajador y el empleador son opuestos. No, son complementarios. Necesitamos construir modelos económicos fraternos que propicien la sinergia entre el Estado y el mercado. Y es ahí donde una tercera vía económica juega un papel importante. No podemos intervenir el mercado y asfixiarlo con decisiones estatales que lo único que hagan es bloquear la capacidad de tramitar necesidades ciudadanas. En esta pandemia, como muy bien lo señalaba Forbes hace algunas semanas, la garantía de estabilidad y seguridad alimentaria en América Latina estuvo siempre en manos del mercado, porque el Estado, frente a muchos déficits presupuestales y el excesivo endeudamiento público derivado de esta pandemia, no podía responder esos esquemas y fue el mercado un claro gestor de interacción con la necesidad ciudadana. Pero tampoco podemos generar mercados que busquen afectar la dignidad de las personas o también de las dinámicas medioambientales. Un capitalismo salvaje puede ser motor de injusticias y es necesario entonces garantizar escenarios no de intervención, de cooperación entre el Estado y el mercado para garantizar ese desarrollo sostenible. Las economías fraternas entonces nos ubican en un punto donde el Estado y el mercado asumen un encuentro, pero ya no hablamos de ese juego y esa lucha entre quién es el ganador, si el empresario o el trabajador. Los dos son necesarios. Los dos se requieren en un ejercicio sano de sinergia. Pero también hay un desafío que desde el año 90 en la Constitución peruana, en la Constitución colombiana, en la Constitución brasilera, se fueron desarrollando en torno a la apertura a la descentralización. América Latina no puede concebir el Estado desde grandes estructuras unitarias. El Estado, como muy bien lo explica el profesor Jacques Chevalier, y también en uno de mis libros, El municipio colombiano, Reflexiones para la reconciliación territorial, hoy nacen los territorios. Es el territorio, es la entidad territorial la primera llamada a conectar la realidad del ciudadano con el Estado. Y solamente podría lograrse si garantizamos un marco constitucional ideal para una adecuada autonomía y participación. Autonomía que permita que el territorio tramite sus propias necesidades. Y participación que garantice que el ciudadano pueda elegir a sus autoridades locales sin tener injerencia de un grupo político del nivel central de la administración. Tenemos entonces un escenario donde el ciudadano construye su tejido de identidad y de necesidad. Y como lo ha señalado CEPAL en muchos de sus informes, y el Foro Económico Mundial en una encuesta que generó en el mes de agosto de este año
a un grupo de jóvenes de todos los continentes, se requiere recuperar la necesidad y la identidad. Identidad para no tratar a todos con la misma medida, sino con una visión clara de equidad, tramitarlos según sus necesidades. 3 desafíos que son muestra de un cambio que podría presentarse desde un contexto de deconstrucción orgánica del Estado frente al cambio del modelo de representación, de un cambio adecuado y no populista frente al esquema económico de cooperación y frente a la organización territorial de los estados desde la autonomía y participación. 3 desafíos que nos presentan entonces un cambio político, un cambio económico y un cambio territorial. Si queremos correlacionar estos elementos y mirar el camino a la justicia latinoamericana, podemos ver varios elementos y acciones que es necesario implementar para lograr esos desafíos. Y para eso he querido correlacionar el informe de CEPAL, que nos sugiere construir estados latinoamericanos pensados en esta nueva era. Y para eso es necesario partir de un factor: la construcción de justicia. Pero ya no esa justicia desde el sentido positivo, que tal vez el digesto lo señalaba, dar a cada quien lo que le corresponde. No, sino de aquella justicia que se sana buscando subsanar injusticias notorias. Es decir, son esas injusticias materiales de nuestras realidades sociales, políticas, económicas, las que estamos llamados a subsanar y que son hoy motor que afecta tanto al individuo como a la comunidad. Para esas acciones se requiere varios elementos. Primero, es necesario proteger a grupos sociales vulnerables. Y es aquí donde los estados deben crear sistemas adecuados de política social, pero una política social sostenible, focalizada, que no genere excesivo gasto público o deuda pública que después los estados sean incapaces de subsanar, de generar, sino más bien sean políticas sociales que toquen las realidades puntuales. Y es aquí donde la sólida construcción orgánica se enlaza con una adecuada dimensión ética de los liderazgos, porque para eso se requiere tener un adecuado escenario de líderes regionales, nacionales, que permitan que esas políticas sociales se dirijan a quienes en verdad lo necesiten, pero sin convertir la política social en un factor decisivo y permanente. Porque si hay algo que en esta sesión he presentado, es que la dignidad también es esfuerzo, y solamente las dinámicas de cooperación fraterna del trabajo garantizan el desarrollo de una sociedad. La siguiente acción es la política de acceso a la justicia digital, un tema que permea nuestras realidades como facultades y escuelas de derecho, porque en últimas, el acceso a la justicia digital permite subsanar conflictos sociales que sin un adecuado sistema de administración de justicia van a ser origen de muchos males y la llegada de esos 3 grandes fantasmas: tiranías comunistas, totalitarismos y teocracias.
Cuando nosotros garantizamos una justicia a la cual todos puedan acceder, permitimos un escenario de pronta e inmediata resolución de conflictos. Y esta sí que es una gran apuesta de los estados latinoamericanos. Cuando la gran mayoría presenta hoy niveles de alta congestión judicial, que los jueces se les imposibilita desarrollar y concretar. Vivimos en una época de conflictos, pero es ahí donde los escenarios autocompositivos de resolución juegan un papel esencial. La tercera acción es la consolidación de sistemas de salud universales. Si hay algo que hablábamos hasta el año 2019, diciembre 31, y lo dejamos ahí, siempre fue de la universalidad en el servicio de salud en América Latina. Pero en esta crisis demostramos que era una verdadera necesidad y que solamente con sistemas de salud universales podríamos llegar con mayor efectividad a controlar una pandemia con la gravedad que tuvo el desenlace del COVID-19. El número de infectados, el número de fallecidos, era muchas veces muestra de que muchos sistemas de salud en América Latina no estaban respondiendo a criterios de cobertura amplia, porque tal vez no se dimensionaron adecuadas políticas para consolidarse. Y es ahí donde los estados latinoamericanos están llamados a construir ese escenario de justicia desde las injusticias notorias. Y finalmente, esas políticas de acceso a sistemas de educación desde la identidad comunitaria y desde la identidad individual. Hemos visto cómo en esta pandemia transitamos vertiginosamente espacios de desarrollo de una educación en escenarios virtuales, con acompañamientos remotos o de virtualidad plena. Pero muchos estados en sus sistemas de educación nunca estuvieron preparados para dimensionar esos cambios. Y es ahí donde los estados latinoamericanos tienen un reto inmenso, porque no era posible que muchos estados latinoamericanos durante estos 2 años ya de pandemia no hubiera llegado el servicio de educación, o tampoco es aceptable como en muchos sistemas de educación se utilizaron herramientas de comunicación como WhatsApp, que es una herramienta de mensajería, para orientar clases y desarrollar competencias. Es ahí donde debemos cerrar la brecha y cerrar ese factor de afectación de las realidades y necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque en últimas construimos ese escenario también a futuro de lo que requieren los países en su formación de talento, de capacidades, de habilidades. Pero esta acción también tiene otra variable, y la variable es la identidad comunitaria. No podemos crear sistemas de educación que no respeten la identidad. Y es ahí donde el Estado parte de un oriente territorial, porque tendrá que ir a construir políticas y acciones que garanticen un escenario de identificación de una educación diferenciada y focalizada según los grupos, según las necesidades de esas comunidades. El tratamiento homogenizador es hoy un factor que afecta gravemente la educación en América Latina. No podemos medir con los mismos niveles de calidad a una institución de una región más desarrollada
que una región donde el Estado nunca ha hecho presencia con sus servicios. De tal manera que la educación se convierte en esa definitiva acción. 4 acciones entonces que marcan el camino a la justicia latinoamericana y que solamente pueden ser desarrollados si entendemos y dimensionamos esos 3 grandes desafíos. Esa corrección política, esa corrección económica fraterna y esa autonomía y esa participación territorial. Esa ha sido mi reflexión a lo largo de estas semanas y también de este tiempo de pandemia, en torno a lo que será la democracia en el nuevo tiempo que iniciamos. Pero quiero que ustedes puedan ser portadores de esta reflexión y este mensaje. La democracia no ha perdido su objetivo. La democracia debe resignificarse. Los desafíos son grandes porque evocan grandes movimientos estructurales al interior de los estados. Sin embargo, se requiere esa sana relación entre una ciudadanía consciente y que logra dimensionar esos desafíos, evitando los fantasmas que atentan contra esa democracia, y un Estado que es capaz de construir esos nuevos desafíos en torno a la solidaridad, rompiendo para siempre el terrible objetivo de sembrar y seguir reviviendo aquellas teorías, prácticas, modelos en los que América Latina ya ha fracasado. La necrofilia, como decía Moisés Naím hace algunas semanas en una conferencia del MIT en Santiago de Chile, la necrofilia latinoamericana debe apartarse de nuestras realidades. No podemos revivir aquellos problemas que ya zanjamos. Es momento de comenzar a construir solidaridad entre nuestros pueblos. Y así poder llegar a esa gran frase que el presidente Teddy Roosevelt mencionaba cuando advertía que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Abro entonces el espacio para que podamos dialogar después de esta presentación de reflexión sobre los desafíos latinoamericanos de la democracia. Muchísimas gracias, doctor Goyes, nuevamente. Y sí, en efecto, tenemos unas preguntas. Doctora Diana, a su señal, mi doctora. Buenas tardes, discúlpeme que estuve conectada minutos antes y luego estas tecnologías me desconectaron, pero yo estoy aquí atenta a escuchar. Bienvenido, doctor Gabriel, muchas gracias por su disertación. Bastante interesante. Hablar de democracia, pues un término tan antiguo, pero tan nuevo a la vez, y sobre todo que en estos tiempos en donde existen tantas tensiones en nuestro país entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que como usted nos dice, tiene repercusiones sociales, políticas y económicas, ¿no? Entonces, en efecto, es un gran desafío y nosotros los países latinoamericanos, ¿no? Gracias, le reitero el agradecimiento por reflexionar junto a nosotros, ¿no? Somos países hermanos que tenemos las mismas realidades, lamentablemente los mismos problemas, ¿no? Y esto es un tema que ojalá vaya superándose para el bien de toda la ciudadanía, porque en efecto tiene repercusiones serias en nosotros, ¿no? Entonces, ya podemos iniciar. Sí, por favor. Perfecto. Listo, mi doctora. A ver.
Podemos considerar como teocracias a las antiguas formas de gobierno, como las persas y egipcias, y las monarquías también son un fantasma de la democracia. Bueno, muchas gracias. Si revisamos un poco la historia de nuestra humanidad, siempre la búsqueda constante de construir sociedades consolidadas ha sido el desvelo humano. Si uno mira la realidad de la antigüedad, uno puede entender la dimensión conceptual de lo que ellos buscaban. Muchas veces basadas en estructuras de cooperación muy interna, donde el factor religioso jugaba un papel determinante. Miremos la visión romana, la visión griega, la misma Persia, que es producto de la pregunta, donde la concepción interna jugó un papel trascendental. Pero podríamos decir que las teocracias, en su relación desde la antigüedad, siempre respondieron a un papel según la forma y método que el gobierno de esas civilizaciones le quiso imprimir. Contrario a lo que sucede con las monarquías, porque las monarquías, dependiendo de su visión y también de su desarrollo estructural, no podrían solamente vincularse como teocracias, porque difícilmente hoy encontramos monarquías que se centren en posturas religiosas extremas. Tal vez en el inicio de los desarrollos de la modernidad, uno puede encontrar cómo la visión de Isabel la Católica o de Isabel I de Inglaterra era mucho más en torno a una concepción de fe. Podríamos hablar de una relación extrema de la fe, pero que afectó inclusive sus propias realidades y que conllevó a construir sociedades felices. Recuerdo mucho un profesor de Boston University cuando refería esencialmente esa relación. Nos decía, si no hubiera ocurrido esa inadecuada comprensión de la fe en Reino Unido entre católicos y protestantes después de la separación que propone el rey con la Iglesia de Roma, la construcción de un Estado, de unos Estados Unidos como un país de libertades de expresión y también de fe no se hubiera logrado. Y tal vez en Mayflower no hubiera llegado. Entonces, no podemos ver esa relación solamente desde un contexto global. Diría que lo debemos ver en cada momento de la historia. Hoy la teocracia vuelve a jugar con nosotros en torno a una postura, cómo controlar la vida de la persona. Creo que el régimen talibán ha logrado de nuevo construir ese discurso. Y es ahí donde la democracia se ve amenazada. Cuando la mujer tenía derechos hasta hace algunos meses y hoy vuelven a restringirse muchas de esas libertades que no deberían ser reconocidas por el Estado, que no deberían ser, directamente dadas por el Estado, sino reconocidas por su dignidad de personas. Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos una pregunta más. ¿Cómo cree que podemos mejorar la democracia en nuestro Estado peruano y qué mecanismos podemos aplicar con miras de objetivos positivos? Muchas gracias. Yo quiero resaltar algo del Perú y es su capacidad de tener un poder judicial muy sólido, que ha logrado combatir el fenómeno de la corrupción con gran determinación. Y ese creo que es uno de los puntos centrales y de acción. El poder judicial es fuerte, pero no basta con tener un poder judicial fuerte. Se requiere también que los poderes públicos de naturaleza política tengan esa concepción de legitimidad. Y por eso mi sugerencia sería
revisar y replantear esos escenarios de representación. Colombia y Perú comparten algo: desconfianza en sus partidos políticos, desconfianza plena en aquellas estructuras que hoy no identifican las realidades ciudadanas. Entonces, es valioso generar un escenario de reconstrucción y reorganización de la estructura estatal que permita que esa representación se pueda diversificar y se pueda reenfocar en esas dimensiones según las necesidades que los ciudadanos tengan, según las necesidades que los grupos tengan, pero no tratarlos ya con el manto de los partidos políticos. Y no solo es un problema de América Latina. Muchos países, inclusive democracias que consideramos consolidadas, hoy tienen crisis de sus partidos políticos. Creo que ahí podría haber un cambio. Y el segundo es no despegar la democracia desde una concepción de economías fraternas. El Estado y el mercado cooperando, no negándose, no suprimiendo mercado, ni tampoco fortaleciendo un Estado que lo interviene y lo hace todo. Es ahí donde volvemos a reincidir en nuestros problemas y nuestras dificultades. América Latina tiene un camino claro en los próximos años y está en las manos de estas generaciones comenzar a construirlo. Seguir construyendo ese camino de retorno a esos procesos fracasados o construir nuevas alternativas de esperanza. Europa lo logró, superó el nacionalismo y desafortunadamente experimentado en 2 guerras mundiales para llegar a un esquema de cooperación y de identidad. América Latina podría tener esa oportunidad. Necesitamos, como lo ha señalado la comunidad académica latinoamericana, un valioso espacio para fortalecer liderazgos y desterrar el populismo que tanto daño nos hace. Muchas gracias, doctor. A ver si tenemos una pregunta más. ¿Considera usted al parlamentarismo como un nuevo sistema de representación más eficiente en América Latina y el Caribe? Muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros miramos la relación del sistema parlamentario y sus orígenes en Inglaterra, uno puede encontrar que el parlamentarismo siempre fue la búsqueda constante del ciudadano por ser escuchado. El Estado representado en el rey no tenía una adecuada conexión. El parlamentarismo surge en un momento crítico donde se quiere reconocer al ciudadano en torno a unas realidades que desde el mismo pensamiento de John Locke pueden concretarse. Él decía, hay unos bienes inherentes a la persona, su vida, su libertad y su propiedad. Pero no solo la propiedad que predicamos sobre las cosas del mundo, sino también la propiedad sobre los derechos. El parlamentarismo no es una sola de las opciones. Requiere más bien que los estados latinoamericanos piensen muy bien sus formas de gobierno. Y es ahí donde debemos apuntar. Si nosotros miramos nuestros sistemas presidenciales, hoy rayan en el hiperpresidencialismo. Y es ahí donde se condensan muchos problemas, porque no hay una adecuada división de poderes, porque no hay una adecuada teoría del control constitucional. Aún así, no hemos pensado cuáles son esas otras formas. Tal vez, conociendo la realidad de muchas de nuestras constituciones, el parlamentarismo podría contribuir a ese escenario, pero hay que mirarlo siempre desde esa óptica. Lo que le conviene al Estado, lo que refleja su identidad y su necesidad. Reitero, las formas de gobierno no pueden ser invasivas, tienen que ser muy bien pensadas. Y creo que los chilenos hoy deben darnos un gran ejemplo en su constitución que se construye.
porque en últimas es repensar su forma de gobierno. No podemos todavía indicar esos resultados. Miremos qué nos presentan nuestros hermanos chilenos y miremos si América Latina está reflexionando una vez más sus formas de gobierno. Muchas gracias una vez más, doctor. A ver, una pregunta más. ¿Considera usted que las tecnologías de la información se constituyen en una amenaza para la democracia? Bueno, valiosísima pregunta. Porque si nosotros miramos el contexto de las dinámicas que desde el 2016 se presentan, son contextos de la posverdad, son contextos de la desinformación. Son contextos donde a través de Twitter, Instagram, Facebook o WhatsApp desinformamos. Y esa desinformación va lacerando nuestras realidades. Creo que las redes sociales son un escenario valioso para el avance y el desarrollo institucional. También del desarrollo ciudadano, porque hacen parte de sus derechos. Uno de ellos, y hoy muy profundizado, el derecho a informarse, el derecho a expresarse. Pero no podemos convertirlas en escenarios de desinformación. Y es ahí entonces cuando los estados deben buscar siempre elementos que sin afectar la libertad de expresión, sin afectar el derecho a la información del ciudadano, se pueda adecuar estructuras para que esas redes sociales puedan crearse, reinventarse. Creo que ahí vamos a ir también profundizando un problema en el futuro, y es que gran parte de las decisiones de nuestros estados parece que se desplegaran en Twitter. Miraba ahora al presidente de Salvador, Nayib Bukele, tomar decisiones vía Twitter y no decisiones institucionales. Y miraba cómo muchos otros presidentes de nuestra gran alianza del Pacífico también hoy siguen construyendo esos escenarios. Tenemos que apartar muchas veces esos escenarios polarizantes, porque convierten la red social en un claro escenario de desestructuración ciudadana. Polarizan, y la posverdad busca eso. Mirábamos el informe que se presentaba a una de las comisiones del Congreso de los Estados Unidos hace unos días sobre algunas de las afectaciones emocionales que inclusive las redes sociales pueden generar. Y es ahí donde debemos comenzar a construir una cultura de información y de expresión. Muy bien. Gabriel, voy a seguir abusando de tu disponibilidad porque tenemos bastantes preguntitas y la siguiente sería, gracias. Doctor, si bien las elecciones no es toda la democracia, pero forma parte importante de ella, nuestra realidad no es la más óptima posible. Por lo que mi pregunta es, ¿quiénes están fallando? ¿Los representantes o los que elegimos a los representantes? Qué valiosa pregunta, porque parecería que en esa pregunta deberíamos dar corresponsabilidades de quienes nos representan y de quienes elegimos a los que nos representan. Es decir, los dos partimos de una misma responsabilidad. Yo quiero expresar la realidad de Colombia. Hoy el 52% de la población es joven en Colombia y es potencialmente habilitada para ejercer el voto. Pero en las elecciones territoriales y nacionales, el ciudadano joven de Colombia es apático a la participación política. Tal vez por las lógicas del sistema que ha generado desconfianza. Sin embargo, es ahí donde el ejercicio de la responsabilidad juega un papel determinante. No puedo exigir cambios, no puedo exigir fenómenos de reforma en el Estado si no he participado de la vida como ciudadano,
son mis derechos políticos, esos que fueron expresión de muchas revoluciones. Debemos entonces mirar ese escenario de la corresponsabilidad, pero también del que nos representa, porque el que nos representa tiene un papel ético, y entendiendo la ética no como algo subjetivo, como hoy trata de confundirse y presentarse, sino desde un papel intersubjetivo. Porque en última su dimensión de representatividad no va a tocar las realidades de un grupo en particular, de una ciudadanía en general. Y esas dimensiones y particularidades tan básicas, hoy las vemos muy ausentes en quienes nos representan. Y es ahí entonces por qué, y quiero compartirles este dato que me pareció muy novedoso, desde un estudio que presentó el Foro Económico Mundial en el mes de agosto, donde fueron consultados muchos jóvenes, inclusive latinoamericanos, asiáticos, europeos, sobre qué les daba más confianza. ¿Un gobierno de personas o un gobierno de inteligencia artificial? Y adivinen cuál fue la respuesta. Pues para nosotros nos da más confianza un gobierno de inteligencia artificial. ¿A dónde hemos reducido la capacidad humana? El ser humano doblegado a su creación. Parecería que uno de los apartes de la película, recuerdo, de los Vengadores fue la era de Ultron. Pues parece que la era de Ultron no está un poco ajena a nosotros, ¿sí? Es decir, tenemos que integrar esa dimensión relacional entre el ciudadano y quien nos representa. Debe existir corresponsabilidad. Yo quiero felicitar al pueblo peruano porque en los últimos comicios siempre demostró una activa participación, una muestra real de que le interesaba su futuro. Y ese es un valioso ejemplo que ustedes deben conservar. Hoy son ejemplo para los demás países hermanos. Colombia, que se aproxima a un proceso electoral un poco complejo. Muy bien, doctor, otra pregunta. Con todo gusto. Buenas noches, doctor, aprovechando su vasto conocimiento acerca de la política latinoamericana. ¿Cree usted que los partidos políticos deben tener una reestructuración porque tienen una gran influencia en el plano económico del país? Bueno, si nosotros nos vamos a un modelo donde se construya solidaridad social orgánica y garanticemos más bien la representatividad por los grupos e identidades que conforman esos territorios, evitamos las frustraciones del ejercicio de la representación. En este sentido, el partido político hoy muchas veces es signo de desconfianza porque responde a unos grupos de interés en particular. Y es ahí donde tenemos que comenzar a redefinir ese marco de acciones. Y creo que la solidaridad social orgánica o corporativismo garantiza ese escenario de participación, porque le damos a los empresarios, le damos a los trabajadores, le damos a los grupos minoritarios un espacio ideal para ejercer ciudadanía, sin necesidad de polarizarnos, sin necesidad de generar ideologías que hoy nos afectan. Parece que las ideas políticas, como muy bien lo expresa el profesor Francis Fukuyama, llegaron a un punto ya de encuentro y todos estamos ubicados en un mismo panorama. Y es ahí donde debemos comenzar a hacer sinergias. Bien. Otra pregunta dice, saludos doctor, gracias por su ponencia. En la actualidad, en nuestro contexto peruano social, ronda una idea de cambio estructural de nuestra actual constitución política. Desde su perspectiva, ¿cree que es oportuno esta reestructuración
y es adecuada en torno a nuestra realidad, ¿se debería cambiar toda la Constitución o solo algunos artículos? Bueno, quiero ser muy honesto con ustedes. Conozco algunos procesos que la Constitución peruana de inicios de la década de los 90 del siglo pasado desarrolló, sobre todo referidos a la descentralización. Pero entiendo que en la misma dimensión de la Constitución colombiana, ustedes orientaron su visión económica. Y es ahí donde ustedes deben generar espacios reflexivos. Muchas veces los cambios constitucionales no son justificantes del cambio de nuestras realidades. Miren la Constitución del 91, tiene 30 años en Colombia, pero gran parte de sus artículos y concepciones de Estado, de derechos, no han alcanzado su pleno desarrollo. Si queremos construir un escenario ideal de desarrollo constitucional para evitar esa tendencia regresiva al cambio constitucional como una forma de reestructurar nuestra dimensión social, es necesario reflexionar a fondo si la Constitución que hoy queremos cambiar en verdad ha alcanzado todo su desarrollo o requiere desarrollarse, materializarse para construir y redirigir sus propósitos. Creo que Chile nos presenta un ejemplo que veremos en unos meses en sus resultados. Pero si hay algo que la Constitución chilena siempre marcó, fue una clara relación de progreso, pero tal vez con una dificultad. No logró interpretar las necesidades e identidades de esa ciudadanía en su totalidad. Y es ahí tal vez cuando nuestras constituciones pueden estar cometiendo algunas imprecisiones. Pero recordemos que a diferencia de la Constitución chilena, Perú y Colombia comparten una dimensión de pluralismo jurídico, que es un elemento básico y fundamental. Lo tentador de América Latina no puede ser el cambio constitucional que sea regresivo, sino un cambio constitucional que nos garantice pensar cuál es la sociedad ideal que queremos construir, sin que nos confunda, sin que nos limite. Muchas gracias, doctora Diana. Última pregunta, No, Gabriel. con todo gusto, ¿no? Con todo gusto. Abusando de su disponibilidad, dice, según su concepción, ¿el voto obligatorio ayuda o debilita la democracia? Bueno, es una valiosa pregunta, porque es un escenario del ejercicio de un derecho político. El voto obligatorio que nosotros tenemos hoy en muchas constituciones latinoamericanas puede ser un espacio ideal para asegurar la participación democrática del ciudadano. Pero Colombia tuvo ese debate o ha tenido ese debate durante los últimos 30 años. Y el punto al que se ha llegado desde la academia inclusive es concebir que la democracia debe ser un sistema de voluntades, de la voluntad ciudadana, de la voluntad del Estado. Y es que el ciudadano coopera con su relación de ejercicio de derechos políticos no por una obligación, sino por una construcción de una dinámica de ética social. Entonces, llegar a esos escenarios del voto obligatorio puede ser un poco limitante, pero mi postura sería mirar la correlación según la dimensión de los estados, cómo los estados conciben hoy sus sistemas electorales, cómo hoy los estados conciben sus modelos de representación.
el voto obligatorio puede ser un valioso insumo, pero también puede ser un limitante, al igual que un descontrolado e una inadecuada administración del voto, ¿sí? De un voto voluntario extremo, que como en el caso colombiano, y le estoy comentando, permite que el ciudadano se aparte de las urnas. Y las urnas quedan muchas veces en manos de grupos que atentan contra esa gran realidad de democracia. Gabriel, última pregunta, se lo prometo. No, con todo gusto, doctora Diana. Creo que estamos en un espacio valioso de diálogo y ese es nuestro objetivo. Gracias, dice. ¿Cuál cree usted que es el país dentro de Latinoamérica modelo a seguir para enfrentar este gran desafío de la democracia? Bien, es una valiosa pregunta. No quiero ser agorero, bien, no quiero ser agorero porque rayaría y rompería los parámetros objetivos de la academia. Pero sí quiero resaltar algunos ejemplos valiosos que América Latina tiene para enfrentar estos desafíos. Y lo quiero concretar desde los siguientes estados: Chile, México, Perú y Colombia. ¿Qué nos puede aportar Chile? La construcción de un modelo económico que puede en algunos momentos cooperar entre el mercado y el Estado. ¿Qué nos puede aportar Perú? La consolidación de unos adecuados sistemas de administración de justicia que construyan esa ética social que es confianza en la política y es confianza en el ciudadano. ¿Qué nos puede aportar México en su ya centenaria Constitución de Querétaro de 1917? Un espacio ideal para mirar cómo la perpetuación de un partido político en el tiempo puede desconocer muchas realidades y cómo la adecuada alternancia de visiones políticas puede garantizarnos una mejor relación de desarrollo. Pero aquí quiero ser muy claro, sin afectar, ¿sí? Sin afectar esos cambios y transformaciones. La política como algo que se encuentra, no como algo que lo que usted construye se destruye. No, algo que continúa. Y el populismo ahí juega una amenaza central. Y Colombia. Colombia tiene que ser también un ejemplo desde la construcción de una visión de un Estado territorial fortalecido. Hoy los municipios colombianos son el espacio ideal para construir Estado. Desafortunadamente, la realidad es que al no haber comprendido muy bien la dinámica territorial colombiana, hemos permitido que esos municipios se desgasten financiera, estructuralmente y no puedan cumplir con sus funciones constitucionales, generando de nuevo esa regresión del Estado en pro de sus ciudadanos. Muy bien, doctor. Le pediría por favor si deja de compartir pantalla para compartir con todo gusto, estimada imagen. Doctora Dianita, con todo gusto. Permítame un momento. Perfecto. Muy bien. Entonces, quería agradecerle, doctor Gabriel, por su disponibilidad desde el primer momento cuando fue invitado para esta
conferencia tan interesante, ¿no? Y en nombre de la Universidad César Vallejo y de la Escuela Profesional de Derecho de la filial Chiclayo, damos este reconocimiento a Gabriel Alberto Goyes Herrera por haber participado en calidad de ponente en el segundo viernes jurídico desarrollando el tema Construir democracia, un desafío latinoamericano, organizado por la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, Campus Chiclayo, realizado el día 15 de octubre del 2021. Le agradecemos, doctor, muy sinceramente su participación. Doctora Anita, quiero agradecerle esta valiosa oportunidad que usted me brinda de poder llegar a su comunidad de estudiantes, de profesores, como también de egresados y el sector externo de su institución y de la Escuela de Derecho que usted hoy coordina. Quiero también reconocer en esta conferencia la capacidad de interacción desde este latinoamericano que cree y confía todavía que hay caminos valiosos para generar cambios estructurales en nuestra vida social. Los quiero invitar a todos ustedes a perseverar en sus esfuerzos, a construir sus vidas con mucha determinación, pero también a seguir desde cada una de sus acciones construyendo un Perú de esperanza que derrote el miedo y que también construya caminos para el entendimiento y la paz. Un abrazo a todos y doctora Diana, el reconocimiento que usted me hace lo recibo con total humildad y es un honor para mí haber estado esta noche con ustedes. Muchas gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias a los estudiantes, docentes, egresado, público externo que el día de hoy nos acompañaron en este segundo viernes jurídico donde analizamos los desafíos de la democracia, ¿no? Para la Escuela de Derecho, para la Universidad César Vallejo, es un honor haber compartido estos minutos académicos con tan brillante exposición, ¿no? Ya desde aquí aprovecho para comprometerlo para el próximo año, para futuras conferencias, ¿no? Donde la Universidad César Vallejo, al igual que nuestra Universidad Hermana de Colombia, la Universidad Mariana de Colombia, ya viene fortaleciendo los lazos académicos correspondientes, esperando que cuando ya pase la pandemia y estemos todos en una mejor situación de salud y se den las condiciones, podamos encontrarnos tal vez presencialmente, ¿no? Ya sea en Chiclayo o en Colombia. Nuestros estudiantes han hecho la movilidad académica en la Universidad Mariana de Colombia y están muy contentos. Vamos a seguir afianzando esos encuentros académicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los docentes y estudiantes. Y aprovecho para invitar a los estudiantes que a las 7:30 del día de hoy tendremos Escuela de Padres, ¿no? La universidad se preocupa no solamente del tema académico para sus estudiantes y docentes, sino que también conversamos con nuestros padres de familia, quienes son un motor fundamental en la educación de ustedes, nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Mucho. Gracias, hasta pronto. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y
te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad.